Les doy la bienvenida una vez más a las charlas de café y TDAH. Por estos calores que se están viviendo hoy, todavía hoy estamos mejor con un cafecito frío, ¿sí? Entonces estamos disfrutando de algo más refrescante. Pero bueno, ya estamos aquí en el en vivo para hablar un poco sobre las mamás con hijos con TDAH. Cuando anunciamos la semana anterior, muchas personas nos escribieron y algunas nos preguntaban, bueno, ¿y los hermanos qué? Bueno, ¿y las esposas qué? O sea, ¿qué pasa con los maridos y todo esto, no? Y sí, realmente hay una situación por allá que ya no quise contestarles, pero sí, verdaderamente vamos a hablar porque también de esto, porque está muy fuerte esta luz, porque no solamente vamos a tocar este punto de las mamás y los hijos con TDAH, sino que a veces no solamente hijos, sino que también hay maridos con TDAH o esposas con TDAH. ¿Y qué es lo que pasa en la casa ante situaciones como estas? Hola, gracias por conectarse. Me da mucho gusto ver que hay algo de gente, a pesar de que no anunciamos nada. De verdad estoy muy contenta de estar acá. Ya les extrañaba a todos. Y hoy sí, para los que están, por favor, quédense al final. Y quiero que sean muy participativos, porque esta es una reunión donde vamos a hablar mucho de qué pasa en casa, ¿sí? Más que teoría y esto, que bueno, sí, quiero responder mucho sus preguntas de cómo podemos hacerle, qué pasa con estos tiempos. A veces nos preguntamos si las mamás que tienen hijos con TDAH deben de tener algún carácter especial, algunas situaciones que puedan tener más tolerancia, algunas características. Y yo estoy viendo acá, hola, buenas tardes, Cari, que estoy viendo algunas personas acá, mamás, con hijos con TDAH, entonces sé que sienten y saben lo que se vive. Yo siempre les comento que bueno, yo me siento muy identificada porque no únicamente he trabajado y pues tengo una expertise en trastorno por déficit de atención, sino que he podido vivir lo que las mamás viven y lo que las mamás sienten, y créanme que a pesar de muchas veces saber las cosas, y mire que por acá está uno de mis hijos que nos está viendo y sabe que no miento ante esto, a pesar de saber las cosas, pues muchas veces nos falla, ¿sí? Nos falla también y la paciencia se nos agota y a veces la regamos. Es normal, y esto es porque nuestros chicos, así como bien tienen características súper bonitas, son súper cariñosos, son niños muy nobles, son niños con un carisma especial, ¿sí? Hola prima, qué gusto verte. En muchas ocasiones también hay pues otro tipo de momentos, ¿no? Momentos donde se salen, miren, acá viene mi café caliente, perdón que interrumpa. Gracias. Llegó también mi cafecito caliente, aunque también tengo este frío delicioso, pero no puede faltar, ¿verdad? Espero que me acompañen con un cafecito hoy en nuestras tardes de TDAH y café. Bien, les decía que me reconecto, espérenme. Ya, bueno, les decía que en muchas ocasiones la verdad es que sí hay que tener una paciencia bastante fuerte, porque hay días buenos, hay días malos, y ahorita que estamos en un constante, digamos, confinamiento, ¿sí? Donde tenemos que estar la mayor parte del tiempo dentro de casa, estas situaciones, hola, buenas tardes, estas situaciones hacen y acrecientan un poco, digamos, que el té. Sabemos, y les comparo mucho, ¿alguna vez ustedes han tomado en su mano una pastilla de jabón, ¿sí? Que esté un poquito mojada, no completamente seca, una pastilla de jabón, ¿sí? Piensen, ¿qué pasa con una pastilla de jabón? Ahora te respondo, Adrián. Si ustedes esa pastilla de jabón que esté un poquito mojada, la aprietan para que no se les caiga de la mano, ¿qué va a pasar? Se va a empezar
salir por acá, se va a deformar, se va a resbalar, ¿verdad? ¿Cuál es la única manera de que una pastilla de jabón que esté mojada permanezca en la mano? Abierta. Es la única manera, ¿sí? Entonces es lo que sucede con nuestros chicos con déficit de atención. Cuando están en espacios muy cerrados, cuando están en lugares donde se les pide que tengan muchos límites, que se porten demasiado bien, que no hagan ruido, que estén quietos, se ponen peor, ¿sí? Se ponen peor porque obviamente la situación que les está estimulando adentro para moverse, para estar hablando, para levantar la voz, para estar inquietos, ¿sí? Esto que no se les permite hace como la pastilla de jabón cuando los apretamos para que estén quietos. En cambio, en espacios más abiertos, en lugares donde hay menos situaciones donde tienen que portarse bien o tienen que asumir ciertas conductas o ciertos límites, en esos momentos ellos se relajan. Miren a nuestros chicos en una playa, nuestros chicos en un campo, en un lugar donde puedan jugar deportes, donde puedan correr o algo más abierto, donde son más libres, no, se portan maravillosamente bien, ¿sí? De repente es menos el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, pero llévalos a la iglesia, llévalos a casa, a alguna casa en donde no pueden tocar nada porque se puede romper, entonces la regamos, ¿verdad? Entonces esto se nos hace como más difícil, ¿sí? Bueno, pues yo los comparo mucho con estas pastillas de jabón. Esto quiere decir que de alguna manera en este confinamiento que estamos dentro de casa y que a veces no tenemos esos espacios tan grandes o no podemos estarlos llevando al parque o no podemos tenemos que ingeniárnosla y buscar ser un poquito más creativos, darles espacios, darles momentos y también en otros tenemos que tolerar, ¿sí? Tener como más paciencia. Dentro de todo esto, la situación mamás e hijos, que son las que siempre convivimos tal vez un poquito más, salvo casos especiales donde haya situaciones que por horarios de trabajo diferentes o algo, los papás permanecen más tiempo con los chicos, pero de normal pues las mamás hay esta situación. Y además tenemos como la tendencia a querer darles más límites, a querer organizarlos más, y los papás a veces son más relajados y les permiten más. Entonces estas situaciones se van dando y entonces de repente nos saturamos, ¿sí? Por otra parte, si saben o no lo sé, mamás que estén acá, por favor, coméntenme si les ha pasado alguna vez que llegan a ciertas partes y de repente cuando no saben lo que tienen los chicos es como, es que su mamá no lo educa bien, es que su mamá no le pone límites. Es que no sabe poner reglas en casa, no tiene fuerza, mira cómo le pide las cosas. En mi caso, por ejemplo, de repente ha sido como, ay, es que tienen mamá psicóloga, entonces les permite todo, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones muchas veces nos va pesando a las mamás, ¿sí? Y sabes que los llevas a algún lado y te están viendo con cara de que no educas bien a tu hijo, se está metiendo en conversaciones, ahí ¿sí? Este tipo de situaciones. Y de repente queremos hacer las cosas de otra manera. Esto es cuando bien nos va, pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces hemos mencionado anteriormente. Oigan, voy a interrumpir un segundo para decirles algo. Les decía desde el principio que esta charla no fue anunciada, no fue promocionada y entonces, por favor, pues obviamente se están uniendo gente que lo está viendo ahorita porque no se sabía desde antes. Yo les quiero pedir que compartan en sus grupos si son tan amables para invitar y pues más gente pueda entrar y se pueda unir, ¿sí? Entonces, por favor, compartan la charla que se está dando ahorita, si me pueden ayudar con esto. Ok, gracias, sigo. Entonces, les decía que no sé si se han dado cuenta que hemos mencionado en muchas otras ocasiones la parte genética del TDA, ¿sí? Del trastorno por déficit de atención. Sabemos que es un trastorno de nacimiento, es orgánico, es congénito y lo que pasa es que se va diagnosticando ya conforme los niños van entrando pues tal vez al preescolar, a la primaria, es cuando empieza a dar determinadas situaciones o muestras por lo general. Cuando hay mucha hiperactividad o impulsividad, puede ser que desde muy chicos, incluso bebés, sean bebés que desde el vientre materno se estén moviendo demasiado,
Cuando nacen, pues a veces no pueden dormir, tardan más en esta noche completa, lloran más, no se adaptan fácilmente a ciertas situaciones, quieren más, exigen más de mamá o de la persona que los cuida, estar abrazados, estar de un lado a otro, cargados todo el tiempo. Entonces sí, nos damos cuenta que son niños que exigen demasiado tiempo para ellos mismos, lo cual puede resultar muy desgastante y muy cansado en un momento dado para la persona que los cuida, que por lo generalmente es la mamá, ¿no? Entonces, estos chicos pues van creciendo y como les decía, esta parte genética, no estamos contando que muchas veces pues hay un papá o una mamá incluso con trastorno por déficit de atención. Yo tengo en el consultorio a muchos chicos que llegan traídos por sus papás y a media consulta, a medio tiempo, empiezan a darse cuenta los papás y dicen, oye, eso que me estás describiendo, yo lo tengo, yo soy igual. O te dicen, a veces chocamos mucho porque piensan lo mismo. El papá a veces te dice, mamá e hijos se agarran terriblemente a la hora de las tareas, a la hora de decidir algo, tienen choques muy fuertes, ¿sí? Porque definitivamente, estas situaciones que se dan no logran embonar, tienen el mismo carácter. Y entonces también sucede que cuando empezamos con la consulta y pedimos que tenemos que empezar a crear hábitos, que tenemos que empezar a fomentar en ellos que tengan constancia, que se levanten a determinadas horas, que no se olviden de algo. ¿Qué es lo que sucede? Que es difícil en casa poder ayudarles porque también hay un papá o una mamá que genéticamente les heredó este déficit de atención. Entonces tenemos que empezar a trabajar con ambos y esto se vuelve pues muy divertido, la verdad, porque a veces pueden pasar mil y un cosas dentro de todo esto, ¿no? Bueno, esta partecita que tiene, como les dije, sí, una diversión especial, también hay una situación que yo sí quiero mencionar porque de repente es muy difícil. Cuando hay una mamá con déficit de atención, ¿qué es lo que puede pasarnos? Sucede que, recuerden las características, vamos a enumerar, ¿sí? Cuando hablamos de inatención, que son como la base principal, la inatención, la impulsividad y la hiperactividad. Sabemos, recuerden, que el daño, la disfunción a veces está a nivel prefrontal, ¿sí? Donde están las funciones ejecutivas, bueno, no precisamente allá, pero bueno, es la sede de las funciones ejecutivas y dentro de las funciones ejecutivas, que son las funciones cognitivas de nivel superior, tenemos la organización, la planeación y algo muy importante, la tolerancia, la frustración, así como otras más, ¿ok? Pero quería llegar a esta, a la tolerancia y la frustración. Y hablamos de impulsividad, de inatención, esta tolerancia a la frustración, donde los papás, ¿sí? Cuando llega, pues obviamente, ¿qué es lo que hacemos? Empiezas a crearte expectativas de vida. Buenas tardes desde Campeche, saludos. Expectativas de vida que de repente dices, mis hijos van a ser así, y a lo mejor te los imaginas como los viste en las películas, que el más inteligente, que se va a sacar los premios, que va a ser el mejor en todo y el más guapo, y a todas las mamás y papás nos pasa lo mismo, ¿sí? Y cuando vas empezando te vas dando cuenta que sí, si bien tu hijo está divino, precioso y es una chulada, cuando va saliendo, pues a veces resulta que tiene problemitas de aprendizaje y no es el más listo y la mejor calificación en la escuela. Y de repente te vas dando cuenta que no tiene la mejor conducta. Y si va creciendo esto, de repente no lo quieren invitar a las fiestas. Y de repente, y en esos de repente va generando sentimientos también, pues que no eran los que nosotros esperábamos que nos generaran nuestros hijos, ¿de acuerdo? Y entonces cuando esto sucede y te empiezan todos a decir, oye, no estás siendo una mamá buena porque no estás poniendo límites, porque no estás sabiendo educar a tu hijo, y otras personas, las abuelitas a lo mejor, y te dicen, no estás comprendiendo a tu hijo o a tu hija y por eso no está funcionando como debe de ser. Entonces empiezan los sentimientos encontrados y esto comienza a generar frustración.
Luego llegas a la escuela y cada vez que llegas, antes de que te saluden, es como decir, ¿puedo hablar con usted? ¿Me permite un segundo? ¿Sí? Ya, es como huir, es que hoy le pegó a alguien, es que hoy no hizo la tarea, es que no quiere hacer tal cosa, es que todo se le olvida, es que no atiende. Entonces todos son, y tú te quedas pensando, ¿y dónde quedó mi chico que yo esperaba que fuera mi orgullo, mi lumbrerita? Y empieza un estado de frustración, ¿sí? Porque empiezas a ver solo la parte mala de todas estas situaciones, la parte poco agradable. Y luego te dicen, tienes que ir a un médico, algo pasa, un neurólogo, un psicólogo. Y empiezas a dar vueltas por todas partes y empiezas a gastar mucho dinero, ¿sí? Y empiezas a gastar tiempo. Y en vez de llevarlo a la natación y al karate, ya que baile, ya que sea, los tienes que llevar al psicólogo, al terapeuta, al de lenguaje, al de aprendizaje, ¿sí? Una situación que no esperabas que sucediera así. ¿Y qué va pasando? Más frustración, menos sensación de felicidad. A lo mejor esta frustración te ocasiona que te resguardes en tu casa o que tengas problemas de pareja, ¿sí? Que agarres a tus otros hijos y si es que hay otros que no tienen esta misma situación, que les pongas menos atención y dediques más tiempo al chico que lo necesita. Todo esto, pues, como que va disfuncionando en lo que tú habías pensado que iba a suceder, ¿sí? Ya no está el esquema como tú te lo habías planeado. Ya no se está cumpliendo la expectativa. Y cuando buenamente, al fin, alguien te da un diagnóstico, ¿qué es lo que pasa dentro de ti? Literalmente, algo muere. Muere la ilusión y la expectativa que te habías hecho. Y no sabes de qué se trata porque no tienes que saber lo que es un TDA hasta que te lo empiezan a decir. Y bueno, en ese momento tienes que trabajar tu propio duelo, ¿sí? Cambiar tu mente y empezar a conocer ese chico maravilloso que tienes enfrente, o chica, ¿sí? Que no te habías dado permiso de ver por tener una expectativa aquí en la mente de algo que tú te imaginaste que sí, así iba a ser. Y que solo podías sentirte orgullosa si puro 10 sacaba, que solo podías sentirte orgullosa si estaba en el cuadro de honor, o si era, no lo sé, el mejor futbolista o el mejor, ¿sí? Y te das cuenta de que tiene 1001 cosas buenas que te van a hacer sentir feliz, que te van a hacer sentir orgullosa, nada más hay que irlo guiando. Cuando esto pasa y esto se empieza ahora sí que digamos, ¿cómo diríamos? A organizar, ¿sí? Y se empieza a acomodar en el lugar que debe estar, en ese momento las cosas empiezan a cambiar. Y a lo mejor sí te empiezas a dar cuenta de que sí, como mamá tienes que tener una serie de características especiales, definitivamente. Tu tolerancia y tu paciencia tienen que irse trabajando y acrecentando, ¿sí? Tienes que abrir los ojos realmente a lo que es esa persona que estás conociendo ese día, ¿sí? Que no es, como les dije hace un momento, la expectativa o lo que te habían pintado, los cuentos de hadas, lo que te habían dicho. A lo mejor tampoco hay esto de que a los tantos años hizo tal cosa, a los tantos años. No, este chico va un poco más atrasado. Este chico no está interesado ahorita por lo mismo que sus compañeros, porque juega todavía con los niños más pequeños, ¿sí? Todo esto que vamos empezando a aprender. Y si encontramos una buena guía, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas cosas maravillosas que vamos a ir conociendo. Y en este andar, ¿sí? ¿Qué va pasando? Nos vamos metiendo inmersos con una persona que absorbe nuestro tiempo, de verdad que en un 80-90%. Y ese 10 que nos queda, tenemos que dividirlo muchas veces entre marido, otros hijos, trabajo, la casa y muchas cosas. Y entonces sí, como viene nuestro título, la pregunta es, ¿y dónde quedo yo? ¿Sí? Como persona, como mujer, como mamá, ¿dónde quedo? ¿Sí? Cuando aunado a esto, resulta ser que aunque no nos hayamos dado cuenta, nosotros tenemos muchas características muy parecidas a nuestro hijo, que a lo mejor tenemos un déficit de atención en otro nivel, a lo mejor más pequeño, o a lo mejor no somos hiperactivos impulsivos, pero sí somos inatentos. Sin embargo, ahí mismo
tenemos características donde dicen sí, si bien es cierto que a todas las mamás nos causaría de inicio alguna frustración. Bueno, tú que tienes déficit de atención, ¿qué te cuento? Hay una función ejecutiva que no está funcionando, tu tolerancia a la frustración. Hay una emocionalidad que no siempre va a estar pareja. Hay una impulsividad que van a haber días que aunque sepas te va a hacer ponerte furioso. Y todas estas cosas, pues también tú las tienes. Y tienes que controlarlas porque si no va a ser un choque fatal, ¿sí? Entonces, bueno, el trabajo se vuelve muy intenso y doble. Y de repente nos tenemos a nosotras sentadas pensando, cansadas, ¿en qué momento nos queda un tiempo para dar? Estas características especiales que tenemos que tener como mamá, pues una de ellas es poder separar y decir, en este momento necesito yo recuperarme y alejarte un poco y entonces retomar fuerzas, cargar gasolina para volver otra vez a regresar a tu chico y seguir con la misma fuerza. Porque bueno, este es un trabajo de tiempo completo, ¿sí? Es un trabajo que nos va a llevar no solamente unos años, y entre otras muchas cosas que nos han dicho antes nuestros tíos, nuestros abuelitos, nuestros papás sobre los hijos, es que cuando cumplan determinada edad, ya está, ¿sí? Cumplieron 18, cumplieron 20, ya la hiciste, ya puedes dedicarte a otras cosas. No es cierto. Déjenme que les diga que no es cierto. Y no es que quiera frustrarles esa creencia, pero tenemos que ser conscientes que este es un trabajo para muchos años. ¿Por qué? Porque la madurez no se da precisamente de una manera igual que en otros chicos, ¿sí? Y entonces tenemos a nuestros hijos jóvenes de 20, 21, 22, 23 años perdón. Entonces tenemos a nuestros hijos de 22, 23 años interrumpiéndonos en la charla, por ejemplo, ya no. Y como ahorita, y que bueno, esta misma madurez no llega a la edad que debe ser y que empiezan a requerir otra atención, otras situaciones, un acompañamiento, ya no una solución de problemas como tal, pero sí un acompañamiento, ¿sí? Donde a veces ellos todavía tienen estos altibajos, donde se empiezan a presentar situaciones a veces de ansiedad, a veces de depresión, a veces pues también se sienten frustrados por situaciones que no están logrando, van pues un poquito en trabajo, en relaciones de pareja, a lo mejor incluso en la escuela, con un poquito más de dificultad o con un tiempo más bien propio, ¿sí? No los tiempos están estipulados para la generalidad, sino que llevan sus propios tiempos. Entonces, bueno, todo esto lo tenemos nosotros que ir aceptando, entendiendo, tolerando y sacándole el mejor partido. Si de repente nos quedamos pensando y decimos, pues es que mi hijo no va a poder, es que mi hijo, no, a ver, permítanme, les cuento una serie de casos donde han callado la boca de muchos, no solamente gente, parientes, papás, sino médicos, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, de todo, ¿sí? Infinidad de papás. Todavía hace poquito tenía yo uno acá en el consultorio que me decía el señor, ¿sabes? A mí me dijeron desde súper joven que yo no iba a poder, y se lo dijeron a mis papás. Entonces me salí, terminé la prepa y no seguí la carrera. Y empecé a trabajar y empecé a hacer muchas cosas. Y un día me dije, voy de nuevo. Hoy tengo 2 maestrías, estoy pensando en hacer ya el doctorado, tengo diplomado, soy exitoso, o sea, seguiste estudiando por tu voluntad. Esto no quiere decir nada que tus hijos no vayan a poder. Nada más que tienen sus propios tiempos, tienen sus momentos para todo, ¿sí? Y bueno, tenemos que aprender a conocerlos. Conforme va creciendo nuestros jóvenes y de repente llegan, que esta es una de las cosas que nos mueve mucho a nosotras como mamás, llegan a la adolescencia y entonces en ese momento empezamos a descubrir a alguien que creen, no conocemos. Con cambios radicales de repente, ¿sí? Y entonces ya no sabemos qué hacer, nos empiezan a sorprender.
La cuestión es que en todo este movimiento nosotros tenemos que ir junto a ellos. Y ojo con esto, mamás, porque no es solamente estarles solucionando, nuestra tendencia es a ir solucionando sus cosas, porque muchas veces nos muestra que no saben la solución. Recuerdo una vez más, funciones ejecutivas, planeaciones, organizaciones, el poder comenzar y terminar cuando debe ser, el poder controlar nuestros impulsos, tolerar las cosas que no nos salen, insistir y persistir, la flexibilidad cognitiva, el poder adaptarnos nuestra memoria de trabajo, el poder generar nuevas soluciones, nuevas opciones, el no frustrarnos y caer en depresiones, en ansiedades, en vicios, toda esta parte, ¿sí?, que tiene que ver con las funciones ejecutivas, con la emocionalidad, etcétera. Bueno, pues nos va teniendo así nos lleva. Y tenemos que estar, pero un paso adelante como papás para poder ir apoyando y ayudando a nuestros jóvenes cuando ellos mismos se sorprendan ante cosas que no saben cómo manejar. Pero la cuestión no es manejarla por ellos, no es solucionarla por ellos, sino es enseñarlos a cómo pueden hacer, ayudarlos a buscar opciones, tal vez incluso enseñarlos en que hay opciones y que tienen que ir solitos pensando, como ir escarbando y diciendo, a ver, ¿qué más se te ocurre? ¿Qué otra cosa podrías haber hecho? Si no hubieses hecho esa, ¿cuál más? ¿Qué te queda? Siempre hay una salida, siempre hay una opción, ¿sí? Ante todo esto, y a no cerrarse, como tener un poquito más de visión de pájaro, como dicen, o sea, ver todo de una manera más objetiva, más fuera de ti, acompañarlos incluso y dejarlos que se frustren, que se caigan, que trabajen por lo que quieren, que aprendan cómo se ganan las cosas junto a ellos. Cuando se sientan frustrados, levantarlos, ayudarlos. Cuando tengan un éxito, gozarlo con ellos, ¿sí? O sea, acompañarlos en este camino, que ellos sepan que pueden ir solos, pero que si algo sucede o trastabillan, hay alguien junto a ellos. Y ustedes de repente me dirán, bueno, verdaderamente, ¿dónde quedo yo ante todo eso? Pues bueno, yo no sé qué es lo que piensan, pero bueno, parte de nuestras vidas está dedicada a nuestros hijos, pero también tenemos que dedicar tiempo a nosotros mismos, ¿no? Y en ese camino también hay que dejarlos solos, hay que ayudarlos a madurar, pero sin hacer las cosas por ellos. Y para esto muchas veces tenemos que retirarnos un poco, tenemos que saber qué momentos quedarnos ahí y qué momentos decir, con permiso, este es tu asunto, no es el mío. No es fácil, no es nada fácil. Y sobre todo si tenemos muy claras las situaciones y que el acompañamiento y todo de repente no quieres soltar, sobre todo cuando van creciendo, no quieres soltar, ay, le va a pasar esto, ay, va a caer de nuevo en un error, ay, otra vez se me va a frustrar y entonces va a caer en la depresión del año pasado y entonces empieza este temor. ¿Quién sabe? A lo mejor ya aprendió a solucionarlo de una mejor manera, a lo mejor no va a caer en eso, o a lo mejor necesita caer 2 o 3 veces más para que después cuando se aleje de nosotros, cuando haga una familia, pues pueda enfrentarlo por sí sola, ¿sí? Entonces, toda esta serie de cosas de repente nos olvidan de algo más, no solamente de nosotros, sino que hay otras personas a nuestro alrededor, hay otros hijos, hay un marido, hay una pareja, hay amistades, ¿sí? Hay otros intereses. Y esta es una de las cosas que también hay que mostrarles a ellos, que hay un mundo aparte, que ellos no son el centro del universo tampoco. Porque dentro de todo esto a veces se tejen, y se los he comentado en otras charlas, en otras intervenciones, que a veces ellos no logran diferenciarse de lo que es para ellos, del tiempo para ellos y de tus otras necesidades. No las ven, ¿sí? Y entonces cuando giras en torno a ellos, creen que todo es para ellos y cuando no se los das, ¿qué es lo que sucede? También se sienten mal, se sienten frustrados, se sienten poco queridos, se sienten poco acompañados, aunque se den cuenta de que tú estás con un hermano o que tú estás con su papá o con quien sea, ¿no? O sea, en un momento dado con tus amistades, en tu trabajo o en un libro, con tus tiempos para ti misma, ¿sí? Entonces ahí también ellos tienen que saber, hay tiempos para ti
hay tiempos para mí, hay tiempos para otras cosas, ¿sí? En la inercia de todas estas situaciones, de repente no encontramos en qué momento es la salida para dar estos tiempos. Yo les preguntaba hace un rato, bueno, ante todas las mamás que veo por acá, bueno, ¿cómo lo ven ustedes, ¿no? ¿Cómo lo han vivido ustedes? En comentarios anteriores, muchas personas me decían, oye, habla un poquito, como les dije al principio, de cuando también hay un marido con TDA. Aquí las cosas se complican más, ¿sí? Es cierto que la casa puede funcionar de alguna mejor manera cuando uno de los papás, sobre todo si es la mamá, que es como a veces un poco el eje, ¿sí? No tiene déficit de atención y solamente va apoyando. Cuando el papá sí tiene déficit de atención, entonces vienen situaciones que se dificultan entre hijos y papá, ¿no? Y queda también la mamá como una mediadora entre ambas situaciones. Esto puede ser tanto papá como mamá, pero repito, estamos hablando un poquito de generalidades, ¿sí? Y cómo se van dando estas situaciones. ¿Quién se sienta a hacer tarea? ¿Quién se sienta, los acompaña a esto, a las terapias, a todo? Por lo general viene siendo la mamá. Entonces, cuando esto sucede, tenemos más el apoyo de la mamá, tenemos una forma un poquito más fácil de salir, pero también tenemos que hay como que una parte emocional que le mueve mucho a la mamá y le jala hacia dos partes, ¿no? Porque hay que tener la atención hacia el papá TDA, la atención a los hijos TDA y que estos a veces tienen discusiones o pleitos o situaciones. Entonces, bueno, dentro de todo esto tenemos que saber que como psicólogos nosotros tenemos que atender a la familia, ¿sí? Que no podemos centrarnos en una persona, sino que tenemos que centrarnos en la atención de la familia. Porque se hace un modus vivendi, ¿sí? Donde todos agarran un rol, que a veces no es el rol que les corresponde, donde nadie logra una comunicación, donde no se entienden como deben. Y cuando tú tienes intervenciones como psicólogo, lo que tienes que hacer es empezar a organizar, empezar a poner las cosas un poquito en su lugar y a dar tiempos para cada cosa. Enseñarlos a irse haciendo responsables de su propia vida, de sus propias cosas, de sus tareas, pero poco a poco, siempre en el acompañamiento. Recuerden, no en el solucionarles, en el acompañarlos, ¿sí? Junto a ellos, caminando cerca, sin dejarlos, dependiendo de la edad, pero siempre dejándolos equivocarse, dejándolos que se hagan cargo, que tomen decisiones, cosas que no van a aprender automáticamente, de que se van a equivocar una y otra vez, que van a cometer errores, que van una y otra vez. Pero de esos errores van a aprender. Y a lo mejor ustedes estarán pensando, bueno, esto es con todos los hijos. Efectivamente, es con todos los hijos que tenemos que hacerlo. ¿Cuál es la diferencia acá? Alguna vez lo hemos platicado y volvemos a la palabra funciones ejecutivas. Permítanme un segundo. Qué rico. Bueno. Les decía que volvemos a la palabra de funciones ejecutivas. Dentro de ellas está que si bien es cierto que todas estas cosas los tenemos que hacer con nuestros chicos, tengan o no tengan déficit de atención, tengan o no tengan cualquier otro trastorno, ¿qué pasa con nuestros chicos con déficit de atención? Yo sé que por ahí lo hemos mencionado muchas veces. Lo que sucede es que no aprenden tan rápidamente, no aprenden de las experiencias, ¿sí? Hay que estar una y otra vez y repetirlo 10 veces más que lo que es a un chico que no tiene este trastorno. Entonces hay que insistir y tener muy en cuenta que no es una cuestión personal, que no es que sea nada más terco, que no es que nada más sea necio y que no aprenda o que no te quiera hacer caso. Es que de verdad hay que estar una y otra vez, ¿ok? Entonces, incluso hay que dar oportunidad de que estas situaciones se presenten. Eso es lo que trabajamos en el consultorio. En el consultorio recreamos muchas veces estas situaciones, por eso empezamos trabajando a veces individual, luego con parejas, y luego los introducimos aquí a grupos de trabajo para que se recreen situaciones y se den oportunidades de discusiones, de malos entendidos y nosotros podamos intervenir ahí, ¿sí?
en esta enseñanza de las cosas que no se dan automáticamente, que no se han dado en casa, que dices, bueno, este siempre tiene problemas, siempre toma malas decisiones, siempre se frustra y se mete a su cuarto y grita y esto. Entonces, que se den estas situaciones para que podamos intervenir. Lo mismo tienen que hacer los papás. Más ahora que verdaderamente pues estamos viviendo esto, que ya llevamos así 4 meses, que no sabemos cuánto tiempo más va a haber así, vamos a estar así, perdón, tenemos que intervenir. Tenemos que posicionarnos de estas situaciones como si fuéramos papás, terapeutas, y acá como psicólogos sabemos que el apoyo principal es a la familia entera y a los padres de familia, que van a ser el en vez de en un momento dado, con los que van a tener que hablar, con los que van a tener que ellos, no sé, poder pensar en opciones y calmarse y no pelearse. Fíjense que algo que yo saco de mucho provecho ante esta situación con mis chicos con déficit de atención, ¿qué pasaba siempre? A la consulta los traía el papá, la mamá los trae, me los deja acá, a veces los chicos tienen tarea, no sé qué, ay, se me olvidó la consulta, pero ellos no tienen pendiente de nada. Ahora he podido con ellos tratar las cosas. La cita es tal día y ellos se programan, si tienen alguna tarea o algo, compromiso, me avisan con tiempo. Ellos, estoy hablando de chicos desde los 10 años, me hablan, Leonor, fíjate que tengo esta tarea, podemos cambiar la cita. Leonor, me vas a mandar el ID del Zoom. Leonor, o sea, ellos están haciendo cargo de sus cosas. Y esto me encanta porque igual a veces fallan, se les hace tarde o no me están, entonces yo procedo a decirles, a ver, ¿cómo nos vamos a organizar para que tú puedas hacerte cargo? Porque no siempre te voy a estar avisando. Toda esta parte está resultando educativo también. Está trabajando en sus funciones ejecutivas, ¿sí? Y bueno, los papás han podido también descansar un poco de estas vueltas, pero también dejarlos a ellos que se ocupen de sus cosas. Me he llevado grandes sorpresas porque incluso tengo algunos, por ejemplo, una chica que ya, digamos que le decía constantemente a su mamá, ya no quiero. Ahorita que su mamá simplemente pues ya no se ocupa, la que se ocupa es ella. Bueno, ella me habla súper temprano, Leonor, sí va a haber consulta, Leonor, ¿a qué horas nos toca? Leonor, súper pendiente. Y se ha abierto mucho, como que ha tomado la conciencia de que es un espacio para ella, ¿no? Entonces, esta es la parte de ganancia, el hacer que ellos tomen la responsabilidad y las riendas de sus cosas personales, de su vida y todo esto, ¿no? Bueno, voy a empezar a responder algunas preguntas. Háganlas de una vez, déjenme irme al principio. Les agradecemos los saludos. De verdad les agradezco muchísimo. Les recuerdo si pueden compartir, por favor. La verdad es que no pensé que se pudiera hacer el en vivo porque miren que perdónenme estas cosas. Ok. Acá me preguntan que cuándo habrá un diplomado. Bueno, déjenme decirles que por supuesto que ya estamos en eso. De hecho, ya hace 1 año y medio comenzamos y estuvimos anunciando un diplomado, pero bueno, es importante también que haya gente para el diplomado. Ahora ya lo estamos pensando para prontísimo en línea. Creo que va a ser algo mucho más sencillo y mucho más fácil llevarlo así, más agradable. Y estos diplomados, si bien es cierto que van a abrir, no solamente son para especialistas, sino también para que los papás nos tenemos que hacer especialistas en esto y saber qué es lo que va a trabajar el psicólogo, qué va a trabajar la maestra, cómo podemos ayudarlo. Este es un trabajo de todos, o sea, no es solamente nuestros terapeutas. Entonces, como papás tenemos que saber de esto. Y quítense de la idea, porque yo psicóloga,
como psicóloga. No, no, no. Aunque seas psicóloga, tu papel es tu hijo como mamá, ¿sí? Yo con mis hijos no hago de psicólogo, hago de mamá, ¿sí? Y a veces les digo, a ver, hijito, vamos con el psicólogo porque a mí no me toca ese rol contigo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es importante, que podamos hacer este desenganche, y en diplomados como estos, que ya de verdad súper prontito que lo vamos a abrir, yo espero que tenga ustedes interés y que puedan inscribirse, podamos tener ya un orden y aprender muy muy bien de qué se trata, en qué áreas nos puede afectar, en qué partes de la vida, en qué partes del cerebro, cómo podemos tener estrategias para ayudar a nuestros hijos a tener una vida realmente buena, normal, sin ninguna limitación, etcétera, ¿no? Entonces, ya lo saben, pronto van a tener noticias de esto. Yo espero que cuando mucho en semana y media ya podamos sacar el flyer y tener una fecha para comenzar. Me gustaría que aborde el tema de niños con TDA, cómo trabajar con esa hiperactividad e impulsividad, por supuesto. Quiero comentarles, bueno, acá definitivamente la parte reeducativa y donde podamos hablar sobre cada una de las características, yo creo que nunca está de más. Si bien es cierto que tenemos ya pues un conocimiento previo sobre todas estas características, sí hay que mencionarlas muchas, y yo te prometo que vamos a hacer un especial con esto, porque ahorita podemos mencionar muchas cosas, pero la verdad creo que amerita uno completo, ¿no? La próxima semana tengo por allá invitados a unos chicos con déficit de atención, que una parte del programa quieren poder ellos comentar cómo se sintieron y cómo la terapia pudo haber ayudado en su realización y su desarrollo, ¿sí? Son jóvenes que desde chicos fueron diagnosticados, que llevaron un tiempo de terapia, que se les instruyó a los papás y ellos terminaron su terapia y empezaron a trabajar los papás con ellos, porque esto tiene que seguir, ¿sí? Y entonces, ¿cómo han estado y hacia dónde se fue? Creo que puede resultar, la verdad, oírlo de voz de nuestros hijos, lo que ellos necesitan. Cómo se han sentido apoyados por sus papás, por sus terapeutas. Creo que es muy importante que lo oigamos de la voz de ellos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener una parte del programa con esto, y pues ojalá que puedan compartirlo con nosotros, ¿no? Bueno, si hay más preguntas, las pasan por favor, y si no, bueno, seguimos un poco. Ok, otro punto que quiero mencionarles, que creo yo que es básico. Les decía un poco lo del diplomado, pero también hay otras formas siempre hay cursos, siempre hay, por ejemplo, la lectura es muy importante. Ustedes saben que hace unas semanas sacamos un libro donde varios especialistas escribimos en él sobre distintos temas, pero todo sobre el TDA. Se habló pues de los niveles de TDA, de los tipos de TDA, de las características, de la incidencia, de las comorbilidades, de lo que pasa, hacia dónde pueden ellos dirigirse, qué va a hacer con su vida en adolescencia, en los adultos, etc. El libro está muy completo, la verdad muy bueno, porque distintos profesionales, o sea, hay médicos, hay pediatras, psiquiatras, nutriólogos, neuropsicólogos, psicólogos, maestras, hay testimonios de propios déficits de atención, hay papás que escribieron. Entonces, realmente el libro tiene un abordaje pues multimodal. Creo que puede dar mucha luz, y bueno, se llama Entendiendo el TDA, se los recomiendo mucho. Para quien quiera, pues los tenemos nosotros en existencia, tanto en TDAH Yucatán como por medio de la página Entendiendo Yucatán, de TDAH Yucatán también, y la librería Sapiencia. Estaba yo acordando del nombre. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos con esta parte donde, si bien es cierto que tenemos que dedicarnos mucho
mucho tiempo a nuestros hijos para que ellos salgan adelante y tengan una vida realmente buena, que nosotros tenemos que entender que no va a ser una cuestión de que a los 16, 17 años, pues ya están grandes, vamos a entregarles su coche, vamos a dejarlos que hagan lo que quieran. Esa edad es la que tenemos que estar pues más pendientes de ellos, de verdad, se los digo. Entonces, en ese momento, si bien es cierto que así es, también es cierto que tenemos que estar pendientes de nosotros, porque sí puede resultar un trabajo emocionalmente desgastante, ¿sí? Tenemos que estar muy ciertas de poder organizar nuestros tiempos y darnos esos pequeños espacios para tomar distancia, ¿sí? Y llenarnos de otras cosas para lo que podamos devolverle a nuestros hijos, no sea cansancio, no sea malestar, no sea inconformidad, no sea disgusto, sino que podamos devolverles pues un poco de acompañamiento, entendimiento, comprensión, porque créanme que lo van a necesitar, ¿sí? Sobre todo estos tiempos de pláticas con ellos, de sentarnos a escucharlos, de tolerar a veces sus fallas, sus caídas, todas estas situaciones que sabemos y tenemos que tener conscientes que se van a dar, ¿sí? Se van a dar y debemos de estar listas para. Por supuesto que también profesionalizarnos un poco, volvernos expertistas. Yo siempre les digo que no hay, para mí, hablar con una mamá o un papá, yo les creo lo que me dicen porque de verdad son quien más lo sabe, quien más los conocen. Las mamás, tengo mamás a veces que así cero que sepan al respecto y se sientan y te dicen, no sé, no tengo idea de qué tiene mi hijo, pero sí te puedo decir que tiene algo y que no está igual que los otros niños, ¿no? Y todo el mundo me dice, ya fui con tal neurólogo, ya fui con tal psicólogo, y todos me dicen, tu hijo no tiene nada, tu hijo no tiene nada, ¿sí? Pero nadie mejor que una mamá puede saberlo, ¿sí? Y hay que creerles, o sea, definitivamente hay que creerles y hay que hacerles caso. Entonces, bueno, no se les olvide que lo principal es estar plenas, estar llenas. Hay por allá unos tips y unas estrategias que para mí son formidables y maravillosas para poder mantener la paz y la calma. Algo muy básico es el poder tener muy claros qué cosas nos gustan para tener tiempos para hacerlo, no dejarlo de un lado. Si nos gusta cocinar, si nos gusta bailar, si nos gusta cantar, si nos gusta pintar, si nos gusta hacer ejercicio, tenemos que tener a fuerza nuestro tiempo de ejercicio, de bailar, de cantar, de lo que nos gusta. O sea, algo que realmente nos satisfaga. Cuando se trata de ejercicios físicos, como salir a correr o como, por ejemplo, bailar o todo esto, mucho mejor. Porque hay una generación de endorfinas, porque hay un desgaste de energía, porque sudamos, porque sacamos todo lo que relajamos músculos, ¿sí? Y todo eso, obviamente, que nos ayuda a desestresarnos, que esto es lo que mucho lo que necesitamos, ¿ok? Estos tiempos para desestresarnos. A veces incluso solo la distancia física, el tenerlos todo el tiempo metidos ahí donde estamos. Hola Tania, tenerlos ahí donde estamos cansa el no poder estar momentos a solas, momentos, ¿sí? Entonces hay que tomar distancia un ratito y dedicarnos a nosotras también, ¿sí? Vernos y decir, bueno, también yo lo necesito para poder retribuírselos de una buena manera. Entonces, les aconsejo mucho el ejercicio físico, es maravilloso. La yoga, maravilloso. O sea, ejercicio, relajación de músculos, respiraciones, estar un poco en contacto con nosotros mismos. Obviamente que ahorita está súper de moda el mindfulness y no solo es una moda, es algo que realmente está teniendo muy buenos resultados para el déficit de atención para los niños y para los papás. Es buenísimo, incluso hacerlos juntos, o sea, el mindfulness con ellos es maravilloso, es este reencuentro, esta conciencia, tomar conciencia del momento que estás viviendo, no estar pensando en otra cosa, no estar sufriendo porque no estás donde deberías, etcétera, poder estar ahí, ¿no? Entonces, también se los recomiendo muchísimo y bueno, siempre si es lectura, si es cine, si es
tus gustos, tus situaciones que te hagan sentir bien, que puedas cargar gasolina, que puedas, no lo sé, tener esos tiempos para ti misma. Súper importante. Por favor, no sientan que no tengo tiempo para nada, no me da, primero ellos. Sí, o sea, primero ellos. Pero tampoco se nos vayan al martirologio de Marga López de hace 1000 años. No, o sea, tenemos que tener tiempo para nosotras mismas, espacio para nosotras mismas, y si es necesario 2, 3 días, ir, relajarse y regresar con ellos de una excelente manera, de mejor humor, con más paciencia, con más fuerza para retomar terapias, para retomar tareas, para retomar, no sé, médicos, medicamentos, todo el trabajo que puede estarnos esto ocasionando, adelante. Es súper válido, hay que hacerlo, sin culpas, por favor. Al contrario, estoy yendo a tomar mi medicamento porque medicamento para estar bien para mí, ¿ok? Bueno, pues básicamente esto es lo que quería comentarles hoy y pues invitarlos, como les dije, para la siguiente semana a las 6 de la tarde. Les recuerdo, este fue un extra que digamos que les debía y no me quería quedar con las ganas de platicar sobre esto. Y vamos a hablar la próxima semana, como les comenté, con esta chica que viene, creo, y otro chico, si no me equivoco. Pero bueno, la chica seguro viene conmigo, ya me lo prometió. Y vamos también a hablar sobre lo que es exactamente las bases del TDA, cómo comenzamos desde mi voz como experta y desde su voz como más experta todavía, porque ella lo ha vivido, lo ha sentido y también pues lo ha estudiado y lo sabe, ¿no? Entonces, les espero la próxima semana, punto de las 6 de la tarde, viernes, no falten por acá, por favor, bien importante, su cafecito listo para compartir conmigo. Muy bien, les agradezco mucho, nos vemos entonces la próxima semana, me despido ya y gracias por compartir este video, nos vemos muy prontito, hasta la próxima.